Bueno, shalom a todos los hermanos. Somos EMC Shalom Las Vegas. Aprovechamos para que los jóvenes pasen a su clase. Todos los jóvenes, ya saben, menores de 90 años, pueden pasar a su clase. Pueden irse todos. Amén. Bienvenidos sean todos. Hoy va a ser un poquito diferente la clase. Va a ser un poco más teórico. Pero también creo necesario que aprendamos estas cosas. Al final vamos a hacer un contraste. Así que les pido que pongan atención, porque todo lo que está sucediendo en este éxodo bíblico se repite el día de hoy. Estamos teniendo exactamente la misma situación que hace 2000, 3000 años. Hace 3000 años, cuando estaba Moisés, 3500 años aproximadamente. Vemos la grandeza del Padre a través de todo lo que está pasando. Y a este título, estamos en la Parashá Bo, o sea, la porción semanal. Recordemos que nosotros estudiamos una porción por semana de los 5 libros de Moisés, porque están divididos en 53 porciones, a eso se le llama Parashat, y la Parashat de esta semana es la Parashá Bo, así se llama, que significa ven, y va desde Éxodo 10:1 al 13:16. Éxodo 16:1 al 13:16. Vamos a aprender algunas cositas interesantes y vamos a aprender a ver al Elohim invisible que se manifiesta en lo invisible, viendo al invisible que es visible. Oiga bien esto. Vamos a ver a ese Dios invisible manifestado en lo visible. Así es nuestro Dios, al Dios que le servimos. Es invisible, pero se manifiesta en lo visible. Amén. Así que vamos a hacer la introducción a esta parashá de lo que vamos a ver, o a esta porción. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Bueno, por lo menos lo que yo les quiero compartir en este día, como les digo, va a ser bastante teórico, pero hay una cosa que nosotros tenemos que aprender. Generalmente, cuando estudiamos la Biblia, antes de venir al entendimiento de la Torá, de los mandamientos, de la ley, nosotros todo lo espiritualizábamos, pero muchas veces la manera en que lo espiritualizábamos, sacamos el contexto de dónde estaba formado. O sea, muchas veces nosotros, ¿no se escucha muy fuerte de atrás el micrófono? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Muchas veces nosotros siempre queremos llevar la Torá al lado espiritual, pero nunca nos damos cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, hoy esta enseñanza, vamos a analizar algunas cosas que estaban sucediendo alrededor de las plagas, pero vamos a ver cómo están conectadas hasta el día de hoy. ¿Cuál es la comparación entre el Egipto de aquel tiempo y el Egipto de este hoy? ¿Cómo se estaba moviendo Egipto y el pueblo en ese tiempo? ¿Y cómo nos estamos moviendo el día de hoy? ¿Qué es lo que el Eterno nos quiere mostrar? Hay una salvedad. Y yo me pregunté, ¿por qué el Padre fue tan específico y le dijo a Moisés, enséñaselo a tus hijos? De hecho, este es un mandamiento de los 613 mandamientos que hay en la Torá. Enseñarle lo que vamos a ver el día de hoy a nuestros hijos es un mandamiento. O sea que nosotros tenemos que ocupar el tiempo de enseñarle y de compartirle esto a nuestros hijos. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Padre fue tan enfático en darnos un mandamiento que incluya a nuestros hijos? Porque si Él hubiera querido, pues lo deja escrito. De tomo la Torá fuera escrita y nos hubiéramos dado cuenta de que Él lo hizo, pero el Padre toma un tiempo y le dice a Moisés, dile al pueblo que lo enseñe a sus hijos. Y dentro de esto yo me preguntaba, bueno, fueron 10 plagas. Miren bien esto, fueron 10 plagas. Pero el Padre, con el poder que Él tiene, que de todo lo invisible lo hace visible, Él solo hubiera podido ocupar una plaga.
Al faraón le hubiera podido dar un infarto, un derrame en la cabeza. Hubiera dicho Dios, no, pues ya me lo traigo y así libera a mi pueblo. Pero Dios no quiso pasar al pueblo por algo tan fácil. De hecho, permite que 3 plagas de las 10 toquen directamente al pueblo y 7 no las tocan. Y qué tremendo que cuando lo analizamos con Apocalipsis, dice que hay 7 copas de la ira, pero el que esté en el Padre, el que esté guardando mandamientos y en obediencia, no va a participar de 7 copas de la ira. Fue exactamente lo que hizo con el pueblo que estaba obedeciendo. Porque dentro de Egipto había pueblo, oiga bien esto, dentro de Egipto había pueblo de Israel que no quería salir de Egipto y tuvieron que pagar con sus propias vidas el amar más a Egipto que al Padre. Entonces vamos a ver, esto está tremendo. Vamos a analizar y vamos a tratar de entender el pensamiento del Padre desde lo que estaba pasando en ese momento. Dice, en la parashá anterior, Moisés y Aarón comenzaron el proceso de hacer conocer el nombre del Padre. Si usted se fija, una de las cosas que más se ha olvidado del día de hoy es el nombre del Padre. De hecho, tanto así que supuestamente esta semana hubo una oración religiosa en el embestimiento del presidente y ni siquiera mencionaron el nombre ni de Jesucristo ni de Jehová, que de por sí están mal los nombres, pero más parecía una invitación a no sé qué que una oración. De oración no tenía nada. No mencionaron el nombre del Padre. Pregúntese usted por qué. Sabrá Dios, yo no sé, ni me quiero poner a tirarle eso. Ajá, bueno, pero según que estaban haciendo una oración, a saber a quién le oraron porque ahí no mencionaron ningún nombre. Desde ahí vamos viendo. Y entonces dijo Faraón, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? O sea, el faraón se puso a la altura del Padre y decirle, como quien dice, ¿quién es ese pues? Ajá, ¿quién es ese? O sea, ¿quién me viene a dar órdenes a mí para que yo deje ir al pueblo? ¿Quién es Yahweh? Pero ahorita vamos a ver quién es Yahweh. Por eso, de lo invisible, el Padre poderoso hace visible. Así que vamos a ver. Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. El faraón montado en su macho. En esta porción de la Torá, Faraón conocerá a Yahweh y le obedecerá, le guste o no le guste. Así le decimos a todos los reyes de la tierra, así le decimos a todos los presidentes, a todos los líderes que están oprimiendo al pueblo el día de hoy. Si no conoces a Yahweh por las buenas, lo vas a conocer por las malas. Si tu corazón no se arrepiente y se endurece como se endureció el corazón del faraón, porque era soberbio, porque se creía Dios, porque tenía poder, porque tenía riqueza, entonces las naciones conocerán a Yahweh desde la parte del juicio. Y ya lo vamos a ver. Así que espero que estén listos para que esta porción tan importantísima, llena de temas fascinantes, plagas, la Santa Cena o Pesaj, Año Nuevo, salida de Egipto y señal en la mano y en la frente, estemos listos para estudiar esto. Como punto número 2 dice que las plagas de Dios sobre Egipto, cuando fue confrontado por Moisés para que liberase a Israel, Faraón fue arrogante, desafió a Dios. Las 10 plagas que siguieron y acontecieron en el Mar Rojo fueron la respuesta del reto lanzado por Faraón, con su pregunta desafiante, ¿quién es Yahweh? Con estos actos milagrosos también instruyó al pueblo de Israel. O sea que las plagas sucedieron para que usted y yo seamos instruidos. Las plagas eran esencialmente una lucha entre Dios y el Dios verdadero y vivo de Israel y toda la multitud de falsos dioses. En Egipto había, ahorita vamos a ver, una multitud de falsos dioses que los adoraban, les hacían altares. Ahorita ya se va a dar cuenta de eso. Aunque Dios empleó fenómenos naturales, y yo dije, wow, qué tremendo. Porque Dios usó la naturaleza. Esa es otra pregunta que nos deberíamos de hacer.
Egipto, Israel en medio de las plagas y Dios al otro lado, y entre Faraón y Dios había una pelea, y a eso se le llama pelea cósmica. Había una pelea cósmica entre ellos dos y el pueblo estaba en medio. ¿Por qué el pueblo estaba en medio? ¿Y por qué Dios usa la naturaleza para demostrar su poder? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere demostrar Dios? ¿Qué Él es Dios? Yo creo que es suficiente con todo lo que ha hecho. Pero el pueblo estaba en medio de todo eso. Imagínense que Dios empleó fenómenos naturales como granizo, pero granizo revuelto con fuego. ¿Quiénes vieron ese detalle? Era granizo con fuego. ¿Por qué granizo con fuego? Entonces hay muchas cosas, detalles de esto que usted y yo nunca nos preguntamos por qué. Como granizo con fuego, usó ranas. Estas plagas seguían siendo sobrenaturales. El carácter sobrenatural de las plagas se ve en el hecho de que fueran predichas de antemano. Así que aquí tengo una lista de las 10 plagas. Cuando usted vaya a Facebook lo puede copiar. Pero se considera que todos estos eventos duraron 9 meses. ¡Wow! 9 meses. Son 9 meses de embarazo para dar a luz a un hijo. Yahweh se tomó 9 meses, aproximadamente, según los relatos históricos, en sacar al pueblo de Israel y trajo a su congregación a su hijo, que es Israel. Tremendo, ¿no? Y hoy me voy a enfocar en las 3 últimas plagas, porque es ahí donde está lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y dentro de las 3 últimas plagas fueron la destrucción de las cosechas, las langostas que preguntaba el hermano, las langostas, las tinieblas y la muerte de los hijos de los primogénitos. Hoy vamos a centrarnos en esas 3 plagas. Y esas 3 plagas, oiga bien, la muerte de los hijos primogénitos, y aquí hay algo bien interesante para nosotros. Yahweh mató a todo hijo primogénito que no tenía el pacto de sangre y la Torá en sus casas. Pero resulta interesante que aún los del pueblo de Israel que estaban en Egipto, aunque eran pueblo, como estaban en Egipto, aún así el Padre les arrebató a sus hijos primogénitos. Y ahorita vamos a ver por qué hago tanto énfasis en eso. Así que vamos a ver uno de los primeros dioses que se llama la diosa Isis. Y fíjense, a mí me sorprendió, la diosa Isis, ahí vamos a ver una, usted lo puede buscar también, porque resulta que el mayor enemigo del pueblo judío el día de hoy se llama Isis. El mayor enemigo, ustedes saben de qué estoy hablando. El mayor enemigo del pueblo judío el día de hoy se llama Isis. Así que esa diosa Isis era considerada la diosa de la vida. Y había otro dios de los egipcios que se llamaba Set, que era el protector de las cosechas. Entonces fíjense lo que hace Dios. Dice que Isis era una de las principales diosas de la religión del antiguo Egipto, cuyo culto se extendió por todo el mundo grecorromano, o sea que llegó hasta Roma. Imagínense ahora por qué tenemos y ahorita lo vamos a ver por qué tenemos una virgen. Aparece por primera vez durante el Imperio Antiguo como uno de los principales personajes del mito de Osiris, en el que resucita a su esposo asesinado, oiga bien, el divino rey Osiris, y engendra y protege a un heredero que se llama Horus. Se creía que ayudaba a los muertos a entrar a la otra vida como había ayudado a Osiris. ¿Usted cuántas veces ha visto a la gente orándole a la señora Virgen y pidiéndole que guarde a su muerto? De esto nacen muchas tradiciones el día de hoy. Su ayuda materna fue invocada en encantamientos de curación para beneficiar a la gente común. Oiga bien esto. En un principio desempeñó un papel limitado en los rituales reales y en los ritos de los templos egipcios, aunque fue más prominente en los ritos funerarios y en los textos mágicos.
Por lo general el arte retrataba como una mujer que lucía en su cabeza un jeroglífico en forma de trono. Durante el Imperio Nuevo, al asumir rasgos que originalmente pertenecían a Hathor, la diosa predominante de épocas anteriores, Isis, llegó a ser retratada con el tocado de Hathor, un disco solar entre los cuernos de una vaca. La primera foto que tengo ahí, bueno, lo voy a enseñar así. La primera foto que está ahí es la diosa egipcia Isis. Y ella tenía un trono en su cabeza. O sea que aquí traía una cosa, una forma de trono. El segundo, otro de los dioses que el Padre enfrentó en esa pelea cósmica, por eso digo que esto se le conoce como una pelea cósmica, porque era una cosa espiritual reflejada en lo terrenal. Y algo terrenal en lo espiritual. Ellos creían en estos dioses. Según la mitología egipcia, Atún, Dios creador que se llamaba el que existe por sí mismo. Oiga bien eso. ¿Quiénes sabemos nosotros que es el que existe por sí mismo? Yahweh. Pero según mitología egipcia, ese Atún, Dios creador, es el que existía por él mismo. Era un dios solar en la mitología egipcia. Fue representado como hombre portando una corona doble, o como un hombre viejo, bárbaro y señor universal. También era conocido como dios solar con cabeza de carnero, con cabeza de mangosta, o como el ave fénix. Pregunta, nosotros que vivimos en Las Vegas, ahorita les digo, ¿es el primer dios representado en cuerpo humano? Pues antes todas las deidades de los antiguos egipcios tenían formas animales. ¿Dónde usted encuentra aquí en Las Vegas el ave fénix y estos símbolos? Bueno, ahorita vamos a hablar de Luxor. En las maquinitas de jugar casinos. En las maquinitas de jugar casinos, usted encuentra eso. O sea, imagínese el encantamiento que tienen las maquinitas de los casinos. De hecho, no me acuerdo si lo puse, pero creo que está por ahí, no sé, ahorita lo vamos a ver, pero de hecho a uno de estos se le llamaba Luxor. Uno de esos dioses paganos de Egipto se llamaba Luxor. Imagínese usted. ¿Ah? ¿Le sorprende o no le sorprende? A los que les gusta ir a Luxor, ay, ya los voy a jalar de las orejas. Sí, y nos roba el dinero, nos deja pobres. Ajá, ajá. Amén. Oiga, bro, revíseme el audio del Facebook, a ver si está saliendo al Facebook. ¿Sí está bien? Ok. Ajá. Ok, son demonios. Ok, vamos a seguir para que sigamos. Así que todos estos demonios que usted ve aquí son los que gobiernan el día de hoy allá afuera. Y nos oprimen. ¿Cuánta gente no va a los casinos? ¿Cuánta gente no va a ponerles dinero y cuánta cosa a esto que estamos viendo el día de hoy? Y terminan oprimidos. De hecho, muchos aquí les sirven a ellos. O les servimos en cierta forma porque estamos dentro de este Egipto y tenemos que ir a trabajar allá. Y fíjese, dice que ese Egipto aumentó las cargas, que cuando Moisés le dijo la primera vez al faraón, deja ir al pueblo del Eterno, vino el faraón y le dijo, ¿saben qué? Les vamos a multiplicar el trabajo. Ahora, con el mismo tiempo, antes dice, solo estaban haciendo ladrillos, ahora no solo van a hacer los ladrillos, sino que van a ir a traer el material, van a hacer los ladrillos en el mismo tiempo. Y con la misma paga. ¿No se les parece algo a ustedes el día de hoy? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Así que Isis es parte de la Eneda y de Heliópolis, que no me quise poner a buscar más, una familia de 9 dioses descendientes del dios creador Atún o Ra. Junto a sus hermanos Osiris, Set, Nefti, son la última generación de la Eneada, nacidos en Geb, dios de la tierra. Y Nut, diosa del cielo, el Dios creador, el gobernante original del mundo, transmite su autoridad a través de las generaciones masculinas de la Eneda. Para que Osiris se convierta en rey, Isis, que es la esposa y hermana de Osiris, es su reina.
Set o Set también es un dios, una deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible, señor del caos, dios de la sequía y del desierto. También es el hermano de Osiris, se consideraba protector de la cosecha. Ellos adoraban a estos dioses y según los egipcios, este tipo de dioses protegía sus cosechas. Su nombre egipcio es Suti o Sutet, el griego. La deidad griega asociada fue Tifón. Después vamos a ver nosotros más adelante eso. Set fue hermano del dios de la muerte llamado Osiris. Osiris se casó con Isis, se cree que fueron los primeros gobernantes egipcios. Según reinó 29 años durante el periodo prodinástico de Egipto. En la mitología egipcia se dice que cuando Osiris fue asesinado por su hermano Set, su esposa Isis lo revivió convirtiéndolo en el dios de la muerte, ya que fue el primer hombre que descendió al infierno o al inframundo y revivió, pasando a ser Isis la diosa de la maternidad en el matrimonio y en la salud. Ahora mira esto, qué tremendo. Aquí tenemos otro dios egipcio. Ese mismo dios Atún es el mismo dios Ra, que se conoce como el dios del sol. O sea que cuando el Padre manda tinieblas a Egipto, era porque estaba afrentando al Dios que ellos conocían como el Dios del sol que iluminaba a Egipto. Fíjense qué tremendo, vamos a ver esto. Ra es el origen de la vida en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de la vida. O sea que ellos creían que este Dios era el Dios que daba vida por la luz. Se estaba tomando un atributo, o le habían puesto un atributo a este Dios que solo le pertenece al Eterno. Y Él no va a compartir su gloria con nadie. Y era responsable del ciclo de la muerte y de la resurrección. Dios que representa el sol del mediodía en su máximo esplendor. En los primeros tiempos era la figura más importante del mundo inferior. Se decía que cada noche viajaba por abajo de la forma Aufra, algo así, el sol poniente. Para viajar por el cielo se creía que lo hacía en una barca de oriente a occidente en un viaje de 24 horas. O sea que se creía que este dios sol era el que andaba en las nubes. ¿Quiénes vimos nosotros la semana pasada, el miércoles, que era el que anda en las nubes? ¿Quién es el dueño de las nubes? Yahweh. Yahweh es el que usa las nubes como carroza, dice. Pero ellos habían asimilado a estos dioses como el Dios del cielo. Así que dice que en las horas del día andaba en una barca conocida como Makhet. Por la noche viajaba en una barcaza pequeña llamada Menseket. Según los momentos del viaje se manifestaba en tres entidades diferentes. Al amanecer era Yepri, al mediodía Jorahit y al anochecer era Tum. Ahora es interesante, fíjese esto, fíjese ese círculo que tiene el dios sol. ¿No se les es interesante que todas las imágenes católicas tengan un círculo como el dios sol? Entonces estamos viendo que aún a pesar de que han transcurrido aproximadamente 3.500, 4.000 años, seguimos el mismo patrón. No más que ahora a un nivel mayor. Así que todo este proceso se desarrolla como una guerra cósmica, donde el faraón, oiga bien, el faraón, él se creía el Dios de este mundo y donde las personas lo miraban como el Dios que controlaba todo. Ahora usted entiende por qué Dios también ataca al primogénito. Porque el faraón, él se creía el Dios de todo. De hecho, hemos estudiado que el faraón se iba a escondidas al amanecer a hacer sus necesidades para que la gente no lo viera. Porque para él era una vergüenza que siendo Dios tuviera que ir al baño. Entonces se iba escondido y no permitían que la gente lo viera bajar. Fíjense. El historiador de las religiones Mircea Eliades, en la Sacre et le Profane, así se llama donde él lo escribió, ha comparado a las guerras con la repetición de la gesta creadora por parte de, ahorita vamos a ver quién es Dimiurgo, y ahorita usted se va a asombrar de que hay un nombre de un dios que se llama Dimiurgo, que es el mismo Ra, que es el mismo Atún. De la siguiente manera, si es verdad que nuestro mundo es un cosmos, todo ataque exterior amenaza con transformarlo en caos.
Y puesto que nuestro mundo se ha fundado a imitación de la obra ejemplar de los dioses, la cosmogonía y los adversarios que lo atacan se asimilan a los enemigos de los dioses, a los demonios y sobre todo al archidemonio. Según la egiptología, había un archienemigo que se llamaba el dragón. El dragón era al dragón primordial vencido por los dioses al comienzo de los tiempos. Toda destrucción de una ciudad equivale a una regresión al caos. Toda victoria contra el atacante reitera la victoria ejemplar del dios contra el dragón o contra el caos. Partiendo de este puesto, será nuestro objetivo caracterizar la guerra de acuerdo al pensamiento religioso egipcio, como un proceso de reactualización de la obra de Dimurgo, centrado en la figura de Faraón como encargado de mantener el orden. Vamos a ver esto desde esta perspectiva. El faraón, su función era, y lo que las personas creían, era que el faraón suplía todo. Al verlo como Dios, ellos creían que el faraón les iba a dar salud, les iba a dar protección, les iba a dar vivienda, les iba a dar comida, les iba a dar tranquilidad. Ellos miraban al faraón como un Dios. Permítame preguntarle, ¿cómo hoy el mundo mira a los gobiernos? Según nosotros, el gobierno nos tiene que dar protección, el gobierno nos tiene que dar salud, incluyendo la vacuna, el gobierno nos tiene que dar alimento, el gobierno nos tiene que dar estabilidad, el gobierno nos tiene que dar dinero. Estamos exactamente sometidos al mismo sistema que estaban sometidos los israelitas en el tiempo de Egipto, creyendo que el gobierno es el que nos tiene que suplir todas las cosas. Pero Yahweh dice, guarden mis mandamientos y mis estatutos y las bendiciones los perseguirán a ustedes, porque Él de lo invisible hace lo visible. Eso es lo que dice el Dios del cielo. Ahora miren, así que ellos consideraban al faraón como el encargado de mantener el orden. Ellos por eso tenían campañas militares y muchas cosas. Voy a pasar esto. El dimiurgo, esa palabra dimiurgo, usted se va a sorprender de lo que es eso. Ahorita que le muestre la siguiente foto. El dimurgio en la filosofía gnóstica es la entidad que sin ser necesariamente creadora e impulsadora del universo, en la filosofía idealista y en la mística de los neoplatónicos es considerado el Dios creador del mundo y el autor del universo. Dimurgo significa literalmente maestro supremo, artesano, hacedor. Ahora mire esta foto. Mire esta foto, porque ese Dios Dimiurgo tiene la forma de una serpiente con una cara de león. Y el círculo del sol, y la estrella y la luna. ¿Será que por eso ahora ellos consideraban a este león parte de la serpiente? ¿Será que por eso ahora Yahweh le dice a Yeshua que él es el león de la tribu de Judá, haciendo una contracultura, demostrándole a los egipcios y al mismo pueblo de Israel que el verdadero león de la tribu de Judá es el Mesías? Es como una contracultura. Eso era lo que ellos se formaron. Pero Yahweh les demuestra que Él es el Dios invisible que hace todo lo visible. Así que en las escuelas filosóficas, el dimiurgo es una figura similar a la de un artesano responsable de dar forma y mantener el universo físico. Los gnósticos adoptaron posteriormente el término dimiurgo. Si bien el dimiurgo da forma al universo físico, esto no lo hace necesariamente igual a la figura del creador en sentido monoteísta. En tanto, el dimiurgo en sí mismo, así como al material a partir de la cual da forma al universo, se considera ambos como consecuencia de algo más. Dependiendo del sistema, el dimiurgo puede ser considerado increado y eterno o producto de alguna entidad. Ahora mire esto. Ese dimiurgo que era visto desde Egipto es exactamente lo que tenemos hoy como los Illuminatis. Dice que este dimiurgo se creía el hacedor de las cosas. No lo puse aquí, pero ¿quiénes han visto el símbolo Illuminati? ¿No han visto que es como un compás? Porque ellos quieren demostrar que ellos son la identidad creadora de todo y que ellos tienen el gobierno de todo y que ellos mandan en todo y que su poder todos los tenemos que reverenciar.
Demiurgo es el dios creador, así se consideraba. Es una chispa de conciencia emanada de la fuente original y cuya función es crear un universo. De la fuente original han emanado alrededor de 490 actillones de demiurgos. Cada uno de ellos ha creado un universo. Así que eso usted lo puede buscar y lo va a encontrar. Así que ya viendo todo este contraste, podemos entender que los egipcios eran una religión politeísta, que creían en muchos dioses. Se rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el sol, la luna, el río Nilo y también ciertos animales y aves. Deificaron animales tales como el toro, el gato, el cocodrilo, la rana y la serpiente. Todos estos ellos los hicieron dioses. Por su parte, cada dios tenía una función. Los egipcios atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y de los animales, la victoria o la derrota en la guerra y las crecientes del Nilo. Algunos dioses fueron elevados a prominencia nacional por medio de decretos de estado. El dios Horus, con cabeza de halcón, se constituyó como dios del estado ya en los albores de la historia egipcia. Fíjese, si usted se fija vamos a ver. Si usted se fija, esta figura también tiene como una figura de halcón. Pero el Padre está haciendo una contracultura y Él dice, no, yo te cuidaré con mis alas de águila, dice. El Padre dice, te llevaré en mis alas de águila y te protegeré. Porque el Padre le quiere demostrar al pueblo quién es el verdadero Dios. Que nosotros lo entendamos. Entonces ahora, si usted va enfocando en la dirección de la enseñanza, por eso el Padre no solo le pegó un balazo al faraón y lo mató, porque era necesario que el Padre demostrara su poder sobre todos esos falsos dioses. Y resulta que en Apocalipsis va a volver a hacer lo mismo, y ahorita le digo por qué. Así que, vamos a ver por dónde iban, vamos por aquí. El dios Horus con cabeza de halcón se constituyó como el dios del estado, ya en los albores de la historia egipcia. La quinta dinastía apoyaba el culto a los dioses solar Ra, cuyo centro de adoración fue Heliópolis. Y Amón por poco fue constituido dios nacional durante el Reino Medio y el Reino Nuevo. Para esta deidad fueron construidos magníficos templos. Aquí está, es cierto. Para esta deidad politeísta y muchos dioses fueron construidos templos como el Karnak y el Luxor. Así que probablemente cuando usted vaya a Luxor, usted esté participando, y ahorita le voy a decir por qué tiene que tener cuidado. Usted esté participando cuando usted juega esas maquinitas de rendirle culto a los dioses falsos, a los demonios. Así que si alguno ahorita tiene juegos de casino, puede irlos desinstalando, porque es parte de la idolatría. A tal grado que le pusieron Luxor allá y es una pirámide. ¿Cuántos de ustedes habían analizado eso? Con el César Fala. Ajá. Y ese también tiene su contraste. La vez pasada. Sin embargo, por regla general, el común del pueblo no presentaba culto a los dioses nacionales, sino que adoraba a las deidades locales. Ahora vamos entonces, entendiendo todo este contraste con lo que pasaba en Egipto, lo vamos a conectar. ¿Por qué permitió Yahweh que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Quería que naciera en ellos el deseo de salir de Egipto. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar. Sin esclavitud, oiga bien esto, sin esclavitud nadie valora la libertad. Pregúntele a un preso. Bueno, hay muchos que ya de a tiro están, pero... Oye, a algunos ya les gustó estar presos. Pero Yeshua nos ha llamado a libertad. Entonces ahora usted viendo todo este contraste, puede entender por qué para el Padre es tan importante que usted se lo transfiera a sus hijos. Porque el día de hoy está siendo dominado por estas fuerzas. Por estos mismos dioses. Por el dios Sol, por el dios Illuminati, por todos esos dioses que habían en el antiguo Egipto, son los que gobiernan el mundo presente. Y para Yahweh es necesario que usted haga diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo verdadero y lo falso.
Por eso Él nos recomienda como mandamiento enseñarle Torah a nuestros hijos. Si nosotros no se lo enseñamos a nuestros hijos, estamos en pecado, oiga bien. Dice, tan grande fue su decadencia espiritual. Probablemente los israelitas estaban tan contentos en Gosén que se habían olvidado del pacto abrahámico. Oiga bien esto. Los israelitas estaban tan contentos de formar parte de Egipto y tan tranquilos que se habían olvidado del pacto abrahámico. ¿Cuál es el pacto abrahámico? La circuncisión. Y ahorita vamos a ver, miren, muchos el día de hoy, aunque tengan el pacto abrahámico, se están yendo con Egipto. Y conforme a las pruebas que tenemos el día de hoy, conforme a lo que el Eterno nos está enseñando, todo el que viole el pacto abrahámico va a morir con Egipto. Porque está, miren, a nosotros se nos olvida que ese es un pacto de sangre. El pacto abrahámico es un pacto de sangre. ¿Ok? Así que dice, además algunos de los israelitas, a pesar de vivir en Gosén, separados de los egipcios, comenzaron a practicar la idolatría. Tan grande fue su decadencia espiritual que Egipto se convirtió en el símbolo del mundo y los israelitas llegaron a representar el hombre no regenerado. Se necesitaba algo drástico para sacudirlos a fin de que quisieran retornar a la tierra prometida. Ahora entonces vamos a establecer la contracultura. O sea, la oposición a los egipcios. Yahweh nos llama a ser diferentes a ellos. Al ser el faraón visto como un dios en la tierra, Yahweh estaba demostrando que éste no tenía potestad de nada. El mundo no tiene potestad de nada. El mundo no tiene potestad de nada. Quien tiene la potestad es el Padre, porque Él es el creador de todas las cosas y a Él tenemos que seguir y a Él tenemos que obedecer. Yahweh estaba demostrando que éste no tenía potestad de nada y que sus dioses solo eran cosa falsa. Así que todo aquel que guste ser Illuminati, aquel que guste seguir al gobierno, aquel que prefiera seguir al hombre, va a haber un momento que el Eterno le va a demostrar que no son nada. Sus dioses son falsos, demostrándole al pueblo de Israel que el verdadero Dios que cabalgaba por los cielos es solo Él, Yahweh y nadie más. Yahweh demostró tener poder de la naturaleza, ahora usted va a entender eso. ¿Por qué Yahweh usó la naturaleza? Para demostrarles que Él tenía el poder del viento, del agua, del mar, de las aguas, de los animales, de las cosechas. De hecho, si nosotros recibimos pan el día de hoy y si la tierra genera pan, es porque Yahweh lo permite, porque Él puede secar la tierra, Él puede quitar la lluvia y nosotros no recibiremos el alimento. Así que no es ningún Dios falso el que provee el alimento, es Yahweh mismo. Y de la vida, haciendo ver que Faraón no tenía ningún poder para decidir sobre ella y que era necesario que su pueblo, oiga bien esto, que el pueblo se diera cuenta que Yahweh es el que reina sobre todos y que es el dueño de todos. Y por eso ahora a usted y a mí nos da un trabajo tan específico como lo dice allí en Éxodo 10:2. Vaya conmigo a Éxodo 10:2. Vamos a Éxodo 10:2. Grábese este mandamiento. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto, no solo es al hijo, es para contarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos, cómo Yahweh se burló de todos los dioses egipcios. Y como he mostrado mis señales entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh el Señor. Este es un mandamiento claro para usted y para mí. Todos nosotros tenemos que contarle las proezas de Yahweh a nuestros hijos. Ahora vamos a ir a Éxodo 10:1. Ahí mismo en Éxodo 10:1. Vamos a leer todo desde Éxodo 10:1. Dice, Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón,
porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. El proceso de endurecimiento del corazón tiene dos propósitos: que el faraón y sus siervos tengan ocasión de conocer más y más el poder del Eterno, y que los hijos del Eterno, oiga bien esto, que los hijos de Dios tengan confianza al saber quién es nuestro protector. Porque en el segundo éxodo veremos tantas señales y juicios, porque el corazón del mundo y el corazón de los hijos del Eterno se ha endurecido a tal punto que ya se hace casi imposible para muchos reconocer lo que son conductas y comportamientos justos o diferencia de conductas delictivas. Y el día de hoy es preocupante ver cómo la separación entre lo santo y lo profano no existe en la vida diaria. Escuchar a personas autodenominadas creyentes defendiendo personas corruptas, que violan todo principio de ética y justicia sin el más mínimo temor y viviendo sin culpa de la injusticia causada a otros, causa estupor y nos lleva a pensar muy seriamente que el juicio a la casa va a ser tan importante y fuerte como fue anunciado por el Eterno en la época final. Así que vamos a ver la plaga de las langostas. Vamos a ir a la plaga de las langostas. Básicamente está conectada a este Apocalipsis. Esto lo voy a pasar rápido, pero les voy a dar una breve reseña. Dice ahí entonces, en el 10:4, y si rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré sobre tu territorio langostas. Los que ya hemos estudiado la bestia, sabemos quiénes son las langostas. Hemos visto que el Padre le llama a Isis las langostas. Bíblicamente, Isis es las langostas. Y que ellas son las que van a subir sobre toda la tierra. Por eso, ojalá y me equivoque. Y lo voy a decir aquí, si está vivo Facebook, para que lo miren. El abrirle la puerta a todo el Medio Oriente nos va a traer destrucción. El abrirle la puerta al Medio Oriente nos va a traer destrucción y ahorita vamos a ver por qué. Aunque si bien es cierto, no toda la población es terrorista, pero ahorita vamos a ver cómo esto se compara el día de hoy. Y vamos a ver esto que se conecta, la plaga de las langostas, hasta Apocalipsis 9:1. Vamos a Apocalipsis 9:1. Apocalipsis 9:1. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Sabemos también que estas estrellas representan demonios. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, oiga bien esto, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frestes. Las langostas no podrán dañar a los hijos del Eterno. La pregunta es, ¿dónde está usted en este momento? ¿Está dentro de los hijos del Eterno o está dentro del sistema tradicional corrupto que no quiere obedecer Torah? Si usted está dentro de los hijos del Eterno, usted va a ser guardado de esta plaga. Ahora vamos a la plaga de la oscuridad. Vamos allá a Éxodo. Lo de las langostas lo quise pasar rápido porque algunos ya lo hemos visto. Si alguien tiene preguntas al final de las langostas las puede hacer. Pero ya muchos de nosotros ya hemos estudiado la parte de las langostas. Y si no, en mi página de YouTube, en Pastores Cerrato, EMC, usted póngale en mi página de YouTube, Pastores Cerrato, y ahí va a ver la bestia. Y ahí vamos con los textos bíblicos donde la langosta representa Isis. Vamos a Éxodo 10:10. Éxodo 10:10, la plaga de la oscuridad. Éxodo 10:19, perdón. Éxodo 10:19.
Éxodo 10, 19. Si gusta, ofrézcale un bote con agua, bro. Dígale que si quiere un bote con agua. Éxodo 10, 19. Dice de la siguiente manera. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento del occidente y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano al cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Oiga bien eso, algunos ya hemos estudiado esa parte, ahorita también le doy una reseña. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta oscuridad cubría Egipto, pero no solo era la ausencia de luz. Aunque encendieran fuego, oiga bien esto, aunque se encendía fuego literal, cuando habían estas tinieblas, no prendía. Nosotros estudiamos en el libro de sabiduría que esta oscuridad era tan densa, pero tan densa que usted la podía tocar. De hecho, dice que la gente no abría los ojos, porque si abrían los ojos se petrificaban. El Humash comenta que el que estaba sentado no se podía parar y el que estaba parado, de tan densa que era la oscuridad, que el que estaba parado no se podía sentar. Usted lo puede buscar en el libro de sabiduría. En el libro de sabiduría 17, no lo tiene la mayoría de las Biblias, pero usted lo busca en el internet. Libro de sabiduría habla de las tinieblas horrorosas que habían en ese momento. El Humash hace un comentario un tanto cuestionable, pero válido, o sea, algo así medio raro. Dice que el pueblo se podría desplazar a sus anchas por Egipto a pesar de que estaba esta densa tiniebla. Porque el mismo Padre está, fíjense que el Padre no dice, había luz en sus casas. El Padre dice, había luz en sus habitaciones. ¿Qué representa una habitación? El lugar más íntimo con el Eterno. Quien se acuerda, cuando vimos la palabra B en hebreo, representaba una tienda con algo interior y decía que el Padre quería ser la cabeza de nuestra casa, de lo interior. Así que el Padre estaba en el corazón de los judíos, de los israelitas. Y por eso había luz en ellos y ellos se podían desplazar en medio de la oscuridad. El guardar Torah, señores, el tener el pacto de la circuncisión, no es cualquier cosa. Hay muchos que no nos hemos dado cuenta aquí todavía qué realmente representa el pacto de la circuncisión. Ahorita vamos a ver algo. Desde la perspectiva de los egipcios, la ausencia de luz tenía un significado profundo. Creía que el círculo regular del Dios Sol, acabamos de ver que tenía un círculo aquí arriba, en el cielo significaba la bendición sobre Egipto. Cualquier interrupción en este desastre deletreado en el ciclo, por lo tanto, ese texto parece estar dirigido al Dios Sol, probablemente la divinidad más venerada de Egipto. A lo largo de la historia de egipcia, el Sol fue adorado como una manifestación de varias deidades, como ya lo acabamos de ver. A pesar de esta ambigüedad, la narrativa del Éxodo vuelve a reclamar absoluta impotencia para el rey y los dioses de Egipto. Además, la oscuridad aparece frecuentemente en los textos bíblicos como símbolo de juicio. Aquí la fuerza vital egipcia ha sido extinguida. Para ellos, en esta coyuntura, en la narrativa, el favor, o por lo menos la eficacia de sus dioses había desaparecido. La ira de la deidad hebrea ha llegado a su etapa más intensa hasta ahora. La creación ha sido deshecha, el caos ha regresado para los egipcios. Muy importante recordar que en la creación la luz del primer día no era una luz natural. Recuerden eso, que primero fue la luz y después fue el sol, luna y estrellas. Es una luz sobrenatural que en este momento solo acompaña al pueblo de Israel. Ninguno vio a su prójimo, dice, nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La oscuridad reinaba entre los egipcios. Mire, oiga bien esto. La oscuridad reinaba entre los egipcios, pero el pueblo tenía luz. Dios va a hacer diferencia entre el que verdaderamente le sigue y el que no le sigue.
Dios va a hacer diferencia entre el que es profano, llama a Egipto, y el que es santo, llama al Eterno. Dios va a hacer diferencia entre el que le es fiel al Padre y el que no le es fiel al Padre. Y con lo que está sucediendo hoy, el Padre nos está advirtiendo que pensemos a quién le queremos servir. Según Apocalipsis 21-23, es la misma gloria del Padre la que ilumina la santa ciudad. La oscuridad densa es la ausencia de absoluta. Es la oscuridad densa, es la ausencia absoluta de la presencia del Todopoderoso. Esta plaga vino sin ninguna advertencia al faraón. Yahweh instruyó a Moisés que alzara sus manos al cielo y las tinieblas vinieron a Egipto. La plaga de la oscuridad es un ataque frontal al Dios Sol. El Dios Sol es como cualquiera de los falsos dioses, abominación a Yahweh. Y aquí viene una parte de la historia donde recordamos que el fundador del cristianismo y más que todo del catolicismo, Constantino, era no solamente sacerdote del Dios Sol, sino que se veía a sí mismo como el Dios. Por eso a él se le ocurrió la brillante idea de cambiar la solemnidad del sábado al domingo porque él se creía Dios. La razón que tuvo precisamente para cambiar el calendario lunar bíblico por el calendario lunar fue precisamente a su adoración al sol. Constantino sabía que sin el calendario de Yahweh y su dirección, sus seguidores no podrían atender las citas eternas de Yahweh y poco a poco perderían su identidad y la herencia. Es cierto, sin el calendario correcto, las fiestas de Yahweh, llamadas el camino de santidad, que son citas con sus hijos, son completamente extrañas actualmente para el creyente en Yahweh, el Dios de Israel. Podemos ver ese contraste, cómo el pueblo había perdido su identidad, habían perdido el calendario, habían perdido las fiestas, habían perdido el Shabbat en Egipto. Y es exactamente lo que hay, aún en el cristianismo. Aún en el cristianismo la gente no conoce su identidad, no le celebran fiestas al Padre y no le sirven al Padre. Porque no lo están haciendo de la forma correcta. Yahweh dijo que santificáramos el Shabbat. Y ahorita lo vamos a ver en algo bien específico. El Shabbat fue cambiado al primer día de la semana o al día del sol para adorar la presencia del sol invicto. ¿No es este importantísimo dato que tienen que hacer reflexionar al mundo creyente? Que Constantino, al confundir a los creyentes con la adoración al sol, los llevó a las tinieblas. Al establecer el calendario solar pudo también introducir a los creyentes a la celebración de las demás fiestas babilónicas como Navidad, día de Easter. De hecho, el día de Easter, si usted se fija, el día de Easter que se celebra en la cristianidad, especialmente en los Estados Unidos, se asemeja al día de la resurrección, que no tiene nada que ver. Pero ellos lo hacen en el día de la resurrección, celebrando la fiesta a la diosa de la fertilidad que venía desde Egipto con los huevos de Pascua. Así que aún el día de Easter, así que vamos a hacer una conexión con Apocalipsis para las tinieblas, Apocalipsis 8:12, para que miremos que esto se vuelve a representar ahora en Apocalipsis 8:12. Va a volver a haber oscuridad, va a volver a haber oscuridad sobre la tierra, como lo hubo en esos días. Y si usted no está firme, Él nos herirá, dice. Apocalipsis 8:12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Así que el sol y la luna y las estrellas van a ser apagados. Apocalipsis 16:10. Apocalipsis 16:10. Ya casi vamos a terminar. Vamos a ir rápido. Dice, Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Oiga bien, el faraón en Egipto representaba a la bestia. Y ahora Apocalipsis hace un contraste con la misma situación que estábamos viviendo allá, que se estaba viviendo en Egipto. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, ¿qué dice? Se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. O sea, aún en tiempo apocalíptico va a haber tantas tinieblas
que usted mismo se va a arrancar su propia lengua. Así que, cuidado donde nos estamos parando. Salmo 105, 28 dice, vamos a Salmo 105, 28. Porque aquí es donde está el mundo y los que tenemos un corazón duro el día de hoy. Un corazón incircunciso. Porque hemos venido advirtiendo que todo esto en el mundo se va a poner difícil, se va a poner peor. Y a la vista está. Ya cambiaron la embajada de Jerusalén, la mandaron para Gaza, ya se están abriendo las puertas al homosexualismo, al aborto, o sea, ustedes... Ajá. Ok, bueno. Así que, señores, vienen días oscuros. Que aparentemente parezcan de luz. Salmo 105, 28 dice, mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Nosotros constantemente aquí estamos repitiendo, obedezcan al Padre, obedezcan al Padre, obedezcan al Padre, obedezcan al Padre. Vamos a ir a Éxodo 12. Me voy a saltar un poquito, porque miren lo que sucede aquí. Vamos a ir a Éxodo 12. Y ese también lo vamos a estudiar así rapidito por el tiempo. Mira. Éxodo 12 dice, habla de la institución de Pesaj, lo que en el mundo occidental o en nuestro mundo aquí se conoce, Éxodo 12:1, lo que se conoce como la Santa Cena. Mire lo que nos dice. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, y empieza el 2 con otro mandamiento. El 2 dice, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Habla toda la congregación de Israel diciendo, el día 10, a ver, pregunta, ¿por qué para el Padre es tan importante que usted y yo sepamos cuál es el principio del mes? Será el primer mes del año para vosotros, dice. Miren, nosotros, bendito el Padre, que hemos rectificado nuestra manera de ver Rosh Kodesh. Porque esto tiene que ver con Rosh Kodesh. Un tiempo especial y sagrado dedicado al Padre. El Padre aquí le está instituyendo al pueblo un principio del mes, el cual el pueblo tiene que santificar. De hecho se llama novilunio en otras traducciones. Novilunio. El Padre le habla de un principio de mes. Nosotros estamos tan asimilados a Egipto que no entendemos que Shabbat o los sábados y los principios de cada mes son importantes para el Padre. Nosotros de verdad, les aseguro, yo cada vez que estudio más esto me doy cuenta que nuestro corazón muchas veces sigue en Egipto. No queremos venir al Shabbat, no queremos venir a los Rosh Kodesh, sino, miren, si nos llaman para trabajar, vamos. Si nos llaman a trabajar, vamos, y preferimos ganar dinero que obedecerle al Padre. Si tú todavía, o yo, preferimos irnos y no venir al Shabbat, a la santa convocación del Eterno, tu corazón es incircunciso. Y prefieres seguir siendo pagano, idólatra, sirviéndole a Egipto, que venir acá. Y el Padre nos está llamando a obedecerlo a Él primero. Porque los dioses de allá afuera, y lo que te pagan, y lo que te da allá afuera, no va a poder comprarte la salvación. No va a poder pagarte que el Padre te proteja de todo lo que viene en la hora venidera. A nosotros se nos olvida quiénes somos. A nosotros se nos olvida que solo somos polvo. El Eterno nos ha llamado a santificar los primeros de cada mes. Es un espacio, fíjense, el Eterno proveyó dos cosas a los que lo vimos.
Proveyó el templo como lugar sagrado, pero también dentro del tiempo pone a Rosh Kodesh y Shabbat como tiempo sagrado. Tanto así, fíjense, que yo le aseguro, y voy a hacer una analogía, que si yo voy a usted y le quito su cheque de una semana, ese cheque es tan sagrado para usted que nadie se lo puede tocar. Y agárrale el cheque a alguien, de verdad. Es sagrado, es sagrado. Y está bien porque lo trabajó, pero es sagrado. Pero ¿por qué no le damos la misma validez al Shabbat y al Rosh Kodesh que nuestro cheque? O más todavía. Porque si bien el cheque le da de alimentar a su familia, le ayuda a pagar el casa, el carro y todo lo que usted tiene, el Shabbat le da una protección a su familia. El Shabbat trae alimento, trae restitución, trae sanidad, trae bendición de lo alto. De lo invisible viene lo visible. Estamos hablando de un tiempo sagrado. Yo quisiera que nosotros como congregación entendiéramos lo que es un tiempo sagrado, santificado, apartado. Debería de ser tanto así que si alguien me llama para hacer otra cosa, no debería de ir ni contestarle. Tanto así es este tiempo sagrado, pero nosotros no entendemos el valor. No conocemos el valor de verdad. Este es el tiempo sagrado del Eterno, es para el Eterno y por el Eterno, no es para ningún hombre. Así que yo espero que podamos reflexionar en estos tiempos sagrados, son tiempos sagrados del Padre. Y mira lo que dice, habla toda la congregación, en el texto 3, 12:3. Habla toda la congregación de Israel diciendo, el día de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Según sus casas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomará parte de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comerás nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Aquí hay algo bien interesante, aquí les quiero hablar a los hombres. Al templo, cuando se presentaba la ofrenda de Pesach, el cordero de Pesach, era el hombre el que subía hasta allá. Era el hombre, porque a través del hombre, mira lo que dice, matarán a un cordero tú y tu casa. Aquí no está hablando de la casa física, está hablando de tu familia. Que si tú eres un buen hombre de Dios y entiendes los principios de lo que significa pacto, la bendición vendrá sobre ti y arropará a tu familia. Pero hay que comprender el pacto de sangre que se está ejecutando. Y ahora Yeshua es el pacto de sangre que viene sobre nosotros. Y el primero que tiene que estar en esa parte es el hombre. Pero hoy nos damos cuenta aquí, hay más mujeres que hombres. Somos tan cobardes los hombres que no tenemos valor para serle fiel al Padre. Hay más mujeres que hombres aquí. Y el hombre muchas veces es el que le sirve de estorbo a la mujer para servirle a Dios. ¿No te das cuenta, hombre, que a través de ti viene la bendición, viene la protección, viene el que nos suple el Eterno? Tú eres la cabeza de la casa. Pero hay algunos que solo les queda de adorno. Sí. Hay algunos que solo les queda de adorno decir que son la cabeza de la casa.
Habla a la congregación y diles, cada varón subirá y traerá la ofrenda. Dice entonces, en el 29, vamos a brincarnos al 29. Ujú. Ahí mismo en el 12:29. Y aquí voy a aprender, aquí hubo algo que a mí me sorprendió tanto. Ya casi terminamos. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Oiga bien esto. Y estamos analizando ayer esto. Dice que Yahweh aún quitó al primogénito del que estaba preso en la cárcel. Se pregunta usted, ¿y por qué aún el que estaba preso en la cárcel tuvo que pagar las consecuencias si él no tenía culpa? Cuando yo estaba analizando esto, había una analogía que era como que si usted esa semana hubiera pasado por Egipto y de repente usted se peleaba con alguien y lo metían preso. Y por estar preso ahí, si usted no tenía la señal de la sangre en su casa, su hijo o el hijo de ese preso, el padre se lo llevaba. Aún los que estaban presos, que no tenían nada que ver en esa guerra, pero estaban dentro de Egipto, el padre tomó a su primogénito. Pero vamos, si fuera desobediencia, pero ese hombre no tenía nada que ver. Eso lo iba pasando y por cosas de la vida quedó en Egipto. Entonces no se podría, era alguien pasajero. Pero aún el que estaba preso, que no tuvo oportunidad de salir, poner la sangre, este no tenía nada que ver en el problema. Y aún a ese que estaba preso, el padre le quitó su primogénito. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, Dios le dice a Moisés, ya está, golpearé a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de un cautivo extranjero en prisión. Implica que si había un turista o residente temporal de otra nación que tenía o había tenido un hijo primogénito, este también moriría, analizan los rabinos. Esta parte la saqué de un rabino. La Torá especifica que el primogénito de un prisionero de guerra también murió en esta plaga final. Rashi, que es uno de los judíos más prominentes, dice, ¿dónde está la justicia? Se preguntó él, de matar al primogénito de un prisionero. Y todos diríamos, ¿verdad? Pues si no tenía nada que ver ahí, ¿por qué lo mató? O sea, ¿qué justicia hay en eso? Entonces él responde, ¿por qué debía morir? No tuvo nada que ver en la esclavización del pueblo de Israel. También era uno de los prisioneros del faraón. Entonces Rashi da dos razones, lo que implica que ambas razones son necesarias. Una, que algunos de los prisioneros disfrutaron del sufrimiento del pueblo de Israel. Dos, para que ellos no dijeran que sus dioses, para que no dijeran que nuestros dioses han traído este castigo a los egipcios. O sea que era para demostrar también, porque esas naciones eran paganas y tenían dioses, y ellos hubieran podido pensar en su mente, nuestro Dios fue el que trajo esta plaga sobre Egipto. Si bien a partir de estas dos razones podemos entender que los primogénitos de los cautivos murieron, Rashi no incluyó en su explicación por el primogénito de un residente temporario. El ciudadano de otro país que estaba viviendo en Egipto también murió. Pareciera que hay una justificación diferente para su muerte, a pesar de no haber sido parte del país que perseguía a los israelitas. ¿Qué hizo mal? Dice que la respuesta es obvia. La razón por la que Rashi no se molestó en escribirla es, no puede ser turista ni residente temporario en un país que está cometiendo genocidio. Oiga bien esto, nosotros no podemos estar en un lugar, por así decirlo, que están predicando mentira. Porque al usted callarse, ahorita lo dice él, lo dice Rashi, si permaneces en un lugar que está haciendo cosas malas, incluso si no tienes un involucramiento activo, estás patrocinando la atrocidad y eres parte de ella. El prisionero no podía salir, estaba parado ahí, por lo que Rashi necesita explicar la razón por la cual el primogénito de los prisioneros también murió. Pero no hay necesidad, y él no lo puso completamente, porque dice que cómo puede vivir alguien extranjero en una nación y no decir nada. El propio silencio significa que era parte de esa abominación.
participaba. Entonces, si usted está en un lugar que se están predicando mentiras, si usted está en un lugar participando de esas abominaciones que se hacen, aunque usted no diga nada, pero está ahí, usted está participando de esa mentira. Está conspirando. Y entonces va a venir parte sobre usted del castigo. ¿Y por qué para mí es tan importante que usted y yo entendamos esto? Porque hoy se está levantando cuanta atrocidad. Y si nosotros no decimos nada, mire, ya sea que estés haciendo algo activamente o que no lo es, o que lo estés permitiendo, con silencio no hay diferencia. Como dijo famosamente alguien que se llama Edmund Burke, lo único que hace falta, oiga, póngale bien a esto que dice, lo único que hace falta para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Lo único que hace falta para que el mal crezca es que los que somos buenos nos quedemos callados. Así que si usted conoce la verdad y usted se queda callado, usted está participando en la mentira. Si usted sabe que la homosexualidad, que el aborto, que la lujuria, que matrimonios de ambos sexos, que todo eso es malo y usted se queda callado, usted participa de esas obras. Si usted está en un lugar donde no se predica Torah, donde no se guarda mandamientos, donde no se guarda Shabbat, donde no se hacen fiestas, y usted lo sabe, pero no dice nada, usted está participando de la mentira y Dios le va a demandar eso de sus manos. Dios lo va a demandar de nosotros. Por eso dice que aún el prisionero que estaba ahí sin deberla ni temerla, también a ese le tocó pagar con la vida de su hijo. Es serio, la Torah es seria y Dios es serio. Dios no anda jugando, Dios no anda medias tintas. Así que nosotros tenemos que saber bien de qué lado estamos. O estamos de Dios o estamos con Egipto. Así que dice, y mire cómo termina este rabino, dice, y aquí voy. De acuerdo a los servicios de inteligencia, en el mundo hay 1.200.000.000 de musulmanes, de los cuales, ¿se acuerda que estamos hablando de ISIS? Solo el 15 o el 25% busca la destrucción de Occidente. O sea que del 75 al 85% restante de la población musulmana no son personas, o son personas que aman la paz. Pero es irrelevante esto, porque si ellos permanecen en silencio, o sea, si todos estos que son musulmanes permiten que vengan a atacar a Israel y no dicen nada, ellos también son parte de la destrucción de Israel y también van a pagar las consecuencias. ¿Por qué le digo esto? Porque por ahí salió una señora abogada diciendo, no, qué bueno que ya se le abrió todo a los musulmanes, de todos modos no todos son malos. Porque no conoce. Porque no conoce. El simple hecho de que ellos guarden silencio y no protesten en contra de las atrocidades que hacen, eso los hace cómplices. Y vienen para acá. Así que, como conclusión, es, ¿dónde estamos parados? El Dios de lo invisible hace las cosas visibles. Y Él a través de lo visible, a través de Egipto, manifestó su poder, manifestó su seriedad, manifestó su gracia y su misericordia para los que le sirven y le guardan y le aman. Esta parashá hay 19 mandamientos. En esta parashá hay 19 mandamientos que no los puse, pero dentro de los cuales está santificar el principio de mes o el Rosh Kodesh. El Padre nos ordena, no solo nos ordena tener un lugar sagrado, sino un tiempo sagrado. Shabbat, Rosh Kodesh y fiestas son sagradas. Oiga bien eso, son sagradas. Son más sagradas que su cheque semanal, son más sagradas que los millones que el mundo le pueda dar. Es más sagrado. Así que en esto el Padre nos quiere demostrar una libertad. Él hizo todas esas proezas en Egipto para que usted y yo valoremos la libertad que tenemos el día de hoy de pertenecer al pueblo de Israel.
Si usted tiene un pacto de sangre, a los que ya hemos sido circuncidados, recuerden que tienen un pacto de sangre, señores. Recuerden que tienen un pacto de sangre y que a usted no obedecer a la Torá y al mandamiento, usted está violando el pacto de sangre. Hombres, somos nosotros los que traemos la bendición a la casa. Si usted mujer está soltera, bueno, el Yeshua es su marido y usted tiene que obedecerle a Yeshua. Pero nosotros los que somos cabeza de hogar tenemos un pacto de sangre. Bendito el Padre que todos aquí tienen ese pacto de sangre. Y su obligación es obedecer los mandamientos para que su familia sea bendecida. ¿Ok? Así que vamos a despedirnos de nuestros hermanos de internet. Ahorita seguimos. Así que el Eterno los bendiga, los guarde. Pese a que es la fiesta de la libertad, donde el invisible se vuelve visible. Amén. Que el Eterno los bendiga, los guarde cada uno. Shalom, shalom. El rojo, apriétale de en medio, el rojo.